buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Le habla a su hermano en Cristo, Carlos Delgado. Y hoy continuamos con nuestro comentario bíblico y habíamos quedado en la vida de Moisés en la última sesión que tuvimos. Eh, um, Moisés, como vimos, bueno, él tuvo que irse de Egipto después de que mató a un egipcio y se fue a vivir cuidando ganado, cuidando ovejas, cuidando cabras. eh, y ahí tuvo un encuentro con el Señor que lo hizo regresar a Egipto para que sacara al pueblo de la esclavitud. Entonces Moisés vuelve a Egipto, se reencuentra con sus hermanos. Pero qué distinto es este Moisés del que ya una vez había huido. La experiencia del desierto lo ha despojado de sí mismo, lo ha vaciado de pretensiones y autosuficiencia. Ahora regresa, pero no es por su propio impulso, sino porque Dios mismo lo envía. El Señor le dice en Éxodo 4:19, vuelve a Egipto. No lleva consigo otra cosa más que el callado de Dios, como dice Éxodo 4:17, el mismo que el Señor le entregó como signo de su autoridad y fuerza. Ese callado simboliza el poder de una misión que no nace de la voluntad humana, sino del mandato divino. Moisés vuelve también con un conocimiento más profundo del designio de Dios, como enseña Éxodo 4:21 al 23, sabiendo que no será él quien libere al pueblo, sino el Señor obrando a través de él. La genealogía que se presenta a continuación en el relato bíblico no es un dato accesorio. Sitúa a Moisés plenamente enraizado en la historia de su pueblo. No es un héroe solitario, sino un miembro de una familia que carga con un pasado manchado por el crimen, como podemos repasar allá en Génesis 34:25 al 29 y 49:5 al 7, pero que a pesar de ello ha sido elegida por Dios para una vocación sagrada. La tribu de Leví a la que pertenece Moisés ha sido llamada a ser la tribu santa, el bien particular de Dios, consagrada al servicio más elevado en el seno del pueblo de la alianza, como enseña Éxodo 32:26 al 29. Así, Moisés, a pesar de sus dudas y temores, ha sido escogido como instrumento de la salvación de Dios, no por sus méritos, sino por la pura iniciativa del Señor que, como siempre, elige lo débil del mundo para confundir a los fuertes. En Éxodo 3 y 4 hemos visto que Dios comienza a intervenir en la historia, pero lo hace primero en lo oculto, preparando a su instrumento, Moisés. Antes de actuar públicamente, Dios trabaja en lo profundo, en el corazón del hombre que habrá de llevar adelante su designio. No una, sino 5 veces Moisés presenta excusas y se resiste a la misión que Dios le encomienda. En Éxodo 3, 11, 3, 13, 4, 1, 4, 10 y 4, 13. Esta reiterada negativa subraya con claridad que su respuesta no nace de la ambición, del interés o la autosugestión. Moisés no actúa por iniciativa propia, sino porque Dios lo busca con insistencia y se empeña en enviarlo. A diferencia de lo ocurrido en el capítulo 2, donde Moisés interviene por impulso al ver la injusticia, ahora su actuar está completamente subordinado a la voluntad divina. No se mueve por impulso, sino por obediencia. Y sin embargo,
Al menos en un primer momento la misión fracasa. Es más, a medida que el relato avanza, la situación empeora. La oposición del faraón a los planes de Dios es frontal y total. Ni pensar que voy a dejar ir a Israel. Y como la orden viene del Señor, es al mismo Dios a quien el faraón se opone directamente, atreviéndose incluso a desafiarlo. ¿Quién es Adonai para que yo escuche su voz y deje salir a Israel? No conozco a Adonai y no dejaré salir a Israel, dice Éxodo 5:2. Aquella oposición implícita que se adivinaba en el faraón del capítulo 1 ahora se vuelve explícita, abierta y desafiante. El pueblo desea salir para servir a su Dios, como enseña Éxodo 3, pero el faraón se reafirma en su convicción de que es a él a quien deben servir, y lo hará imponiéndoles cargas aún más opresivas, como enseña Éxodo 5. La expresión no conozco a Adonai no debe entenderse como una simple ignorancia, sino como un rechazo deliberado. No lo reconozco, no me someto a él, no obedezco su voz. A las palabras de Moisés y Aarón, así dice Adonai, el Dios de Israel, se oponen directamente las de los capataces egipcios. Esto dice el faraón. Se han alzado 2 veces de autoridad. Es un duelo de soberanías, una confrontación abierta. El faraón se ha colocado en el lugar de Dios, erigiéndose en el dueño de la vida de sus semejantes, oprimiéndolos y desafiando al mismo Creador. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién es verdaderamente el Señor? Si Dios lo es, deberá demostrarlo. Ya no solo está pendiente su respuesta al clamor de los oprimidos, que enseña Éxodo 2:23, sino también su respuesta al desafío arrogante del faraón. Y el caso es que, en apariencia, el faraón gana. Su palabra se ejecuta, como enseña Éxodo 5, versículos 10 y 11. Mientras que la palabra de Dios parece quedar sin efecto, como parece decir Éxodo 5:1. La realidad parece confirmar al tirano. Moisés y Aarón, que habían sido recibidos con fe allá en Éxodo 4:31, se ven ahora desacreditados. El pueblo, al ver que su situación empeora, les hace responsables. Que Adonai los juzgue por habernos hecho odiosos al faraón y haber puesto una espada en su mano para matarnos, le dijeron en Éxodo 5:21. Es entonces cuando Dios habla de nuevo. Ahora verás lo que voy a hacer con el faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte incluso los expulsará de su tierra. Éxodo 6:1. Es una palabra que exige fe. En medio de los hechos que parecen desmentirla, Dios llama a Moisés a confiar. El faraón ha mostrado hechos, Dios solo una promesa. Pero es esa promesa a la que Moisés debe aferrarse. Dios le dice, verás. Y así le llama a ser plenamente el hombre de la fe. Esperar contra toda esperanza, como dice Romanos 4:18. Este es el comienzo del fin del reinado del faraón. Ahora conocerá a Adonai y se enfrentará al juicio por el mal que ha hecho a Israel. A partir de aquí se repite un estribillo insistente. Deja partir a mi pueblo para que me dé culto en el desierto. Es importante notar que la expresión dar culto traduce literalmente el verbo servir. En la Biblia, servir a Dios no se limita a los actos litúrgicos, como podemos ver en Hechos 10:26 y Hechos 12:25 al 26, sino que expresa una entrega integral del ser humano. En el libro de Deuteronomio, servir al Señor es
sinónimo de temerle, amarle, obedecerle y seguirle con todo el corazón, como enseña Deuteronomio 6:13. Así, el servicio a Dios implica una actitud interior y una forma de vida marcada por la fe, cuyo punto culminante es el culto, pero que abarca toda la existencia en obediencia, fidelidad y entrega total a Dios. Dios debe ser reconocido como Señor y lo hará mediante las plagas. Hasta ese momento solo han sido palabras las que Moisés transmite al faraón, pero las palabras ya no bastan. Ahora deben hablar los hechos, y solo estos demostrarán que las pretensiones de Dios son justas y verdaderas. La Biblia describe estas acciones divinas como señales y prodigios en Hechos 3:20, 4:21, 7:3. La palabra prodigio designa un hecho sorprendente fuera de lo común que sirve de advertencia. Señal se refiere a algo que revela la presencia y la acción de Dios, aquello que permite reconocer su intervención. Las tres primeras plagas revelan que el Señor actúa con poder en Egipto. Éxodo 7:17 y 8:6. Mostrando su dominio sobre el Nilo y la tierra. Incluso los magos egipcios terminan reconociendo el poder de Dios en Éxodo 8:15. La segunda serie, las plagas 4, 5 y 6, manifiestan su soberanía sobre la vida humana y animal. En la sexta plaga, los mismos magos son heridos y se ven obligados a retirarse. La sabiduría de Egipto queda desarmada y quienes debían proteger a su nación sucumben al poder de la enfermedad. Finalmente, las plagas 7, 8 y 9 tienen un carácter único e inédito, según enseña Éxodo 9:18, 24, 16, 14 y 23, confirmando que no hay nadie como el Señor, cuyo brazo es invencible, según Éxodo 7:5 y 9:3. Dios se da a conocer por medio de hechos elocuentes. Se revela tanto a Israel como a Egipto, mostrando su grandeza, poder y señorío, porque cuando Dios actúa no lo hace con palabras vacías, sino con el esplendor y la eficacia de su espíritu, como enseña 1 Corintios 2:4. Las plagas no tienen un mero fin demostrativo, son también una llamada a la conversión. Al dar señales y prodigios, invitan a un cambio de actitud y al reconocimiento de Dios como único Señor. De hecho, algunos egipcios comprenden el mensaje y temen al Señor, como enseña Éxodo 9:20, lo cual implica una verdadera sumisión a su voluntad. Incluso los magos reconocen su poder. Es el dedo de Dios, una expresión que indica una acción divina inexplicable desde lo humano. Dios no busca solamente vencer, sino ser reconocido y aceptado como el Señor, incluso aún por sus enemigos. Quienes lo reconocen experimentan su salvación. Quienes lo rechazan se enfrentan a un juicio cada vez más severo. Las plagas 9 y 10 expresan con fuerza este juicio. La oposición entre luz y tinieblas en la 9ª plaga anticipa el veredicto: luz y vida para Israel, tinieblas y muerte para Egipto. La obstinación del faraón, su negativa a reconocer los signos de Dios y a someterse a su señorío, lo colocan cada vez más al lado de la muerte. En su empeño por autoafirmarse como único soberano, se encierra en la mentira y en el fracaso. Se niega a ver la verdad fundamental. Solo Dios es el Señor y ante Él toda criatura debe rendirse. La ruptura final del diálogo entre Dios y el faraón, que está en Éxodo 11, 8 y 10, simboliza la ruptura del diálogo entre Dios y el faraón. Con ello
Este entra conscientemente en el reino de la muerte, culminando en el lamento desgarrador por la muerte de los primogénitos. Un alarido tan grande como nunca lo hubo, dice Éxodo 11:6. Frente a esta llamada a cambiar de actitud, a reconocer a Dios como Señor y a someterse a Él sin pretender ocupar su lugar, el faraón se obstina. En lugar de reconocer su condición de criatura limitada y frágil, se alza con soberbia contra el Creador. Ignora el lenguaje de los hechos, ese lenguaje contundente y progresivo mediante el cual Dios revela con creciente claridad que Él es el único dueño y Señor de todo y de todos. Este conflicto queda expresado en el estribillo repetido a lo largo del relato. El corazón del faraón se endureció. En la Biblia, el corazón es más que la sede de los sentimientos, es el centro de las decisiones, la facultad del entendimiento, como dice Deuteronomio 29:13, Isaías 6:10. Así, cuando se dice que el faraón endureció su corazón, se afirma que actuó con plena conciencia y libertad. Él mismo es el autor de su obstinación. A lo largo de las diferentes plagas, las señales divinas, el faraón recibió múltiples oportunidades para reconocer sus propios límites y someterse al señorío de Dios, pero eligió de manera deliberada el rechazo. En lugar de abrirse a la verdad, se aferró con tenacidad a su autoafirmación y poder ilusorio. El desenlace no debe entenderse como un castigo arbitrario o vengativo por parte de Dios, sino más bien como la consecuencia lógica e inevitable de la postura adoptada por el faraón. Su soberbia y autosuficiencia lo han cegado. Al persistir en su rechazo a Dios y desoír una y otra vez sus mensajes, él mismo se encierra cada vez más en el ámbito de la muerte. Su situación se agrava hasta volverse irreversible. Ya no puede ni quiere salir del camino que lo aleja del Dios de la vida. Otro de los estribillos recurrentes en el relato de las plagas es que todo ocurrió conforme había predicho Adonai, o que Adonai cumplió su palabra. Estas expresiones subrayan la fidelidad de Dios a sus promesas y su soberanía sobre los acontecimientos, incluso cuando estos parecen seguir un curso natural. Algunos críticos señalan que la mayoría de los prodigios descritos, excepto tal vez el granizo menos común en Egipto, corresponden a fenómenos naturales conocidos en aquella región. Por ello concluyen que no debemos entenderlos como milagros en el sentido estricto. Sin embargo, esta interpretación no significa que los hechos hayan sido inventados por los autores sagrados, ni que la atribución de estos sucesos a Dios sea artificiosa. En realidad se trata de algo más profundo. Las plagas son intervenciones reales de Dios, pero no espectaculares en el sentido teatral del término. Forman parte de su providencia ordinaria. Y esto es iluminador también para nosotros, porque solemos separar y contraponer la acción divina y los procesos naturales, como si la presencia de leyes físicas excluyera la intervención de Dios. Pero en el relato del Éxodo vemos cómo Dios actúa precisamente a través de los acontecimientos del mundo criado, dándoles un sentido y un propósito dentro de su plan redentor. Dios le dijo a Moisés: todavía traeré una plaga más sobre el faraón y sobre Egipto. Después de eso os dejará marchar de aquí, y cuando por fin os deje salir, él mismo os expulsará. Éxodo 11:1. Este versículo marca una clara división en la narración. A un lado están las 9 primeras plagas, manifestaciones del poder divino, pero sin que se produzca aún la liberación. Al otro lado está la 10ª plaga, que trae finalmente la salida del pueblo de Egipto. Esta división plantea dos preguntas fundamentales. La primera es: ¿por qué las plagas? No es solo que las 9 primeras no lograran liberar al pueblo, sino que Dios ya sabía desde el principio que no lo harían.
harás delante del faraón todos los prodigios que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón y no dejará salir al pueblo. Éxodo 4:21. ¿Por qué entonces el Dios que quiere liberar a su pueblo permitió y realizó una serie de acciones que sabía que no conducirían de inmediato a la liberación? La respuesta apunta a una pedagogía divina. Dios no solo busca liberar, sino también revelar. A través de cada plaga, Dios desenmascara la impotencia de los dioses de Egipto, confronta la soberbia del faraón y manifiesta a Israel, a Egipto y al mundo su identidad como único Señor. Las plagas son juicios, sí, pero también revelación y preparación para una redención más profunda. La segunda pregunta es, ¿por qué la Pascua? Si Dios había anunciado que la 10ª plaga provocaría finalmente la liberación y que el faraón, impresionado por su severidad, no solo dejaría ir al pueblo, sino que los expulsaría, ¿por qué instituir el rito de la Pascua justo en ese momento? La respuesta radica en que la Pascua no es simplemente un acto previo a la salida de Egipto, sino el signo fundacional de una nueva identidad. Es el momento en que Dios no solo libera físicamente a su pueblo, sino que lo constituye como tal, una comunidad redimida, marcada por la sangre del Cordero, llamada a vivir en alianza. La Pascua no es solo el preludio de la salida, sino el corazón de la redención. Nuestra pregunta es, ¿por qué las plagas? La respuesta parece ser que Dios no ejecuta juicios sin antes haber llevado al límite sus llamados, sin antes haber confrontado al pecador con la evidencia de su culpa y sin haber hecho todo lo posible para apelar a su arrepentimiento y obediencia. Las plagas en este sentido forman parte de la doctrina bíblica de la justicia divina. Dios no condena sin pruebas, ni juzga sin antes ofrecer al acusado la oportunidad de conocer su gloria. Responder a sus caminos y volverse a Él en arrepentimiento y fe. Es precisamente por esta razón que la historia de las 9 plagas insiste en mencionar repetidamente el endurecimiento del corazón del faraón. Es como si Moisés, al narrar este episodio crucial, quisiera llevarnos más allá de los hechos externos para que veamos lo que ocurriría en lo más profundo, el drama interior de un corazón que resiste a Dios. No se trata solo de una secuencia de catástrofes, sino de un proceso espiritual, una confrontación personal entre el Creador y una criatura que se niega a ceder. Todo lo ocurrido fue diseñado para conducir al pecador por un camino mejor. Pero, ¿respondió Faraón a las advertencias divinas? Claramente no. La insistente referencia a su corazón revela la evolución, o más bien la involución de su respuesta. Desde Éxodo 4 hasta el capítulo 14 se menciona unas 20 veces el corazón del faraón. Dios nos permite ver de forma casi transparente que cada plaga fue una apelación directa a ese corazón que una y otra vez rechazó la voz de Dios y eligió el camino de la destrucción. No obstante, surge una pregunta difícil que tal vez también ronda en la mente suya, mi querido amado. Si desde el principio se dice que Dios endurecería el corazón del faraón, ¿qué oportunidad tuvo realmente este hombre? ¿Acaso no estaba condenado desde el inicio? ¿No parece que antes de que se le ofreciera siquiera una posibilidad de arrepentimiento ya se le había negado? Para responder a esta cuestión y apreciar en su justa dimensión la doctrina de la justicia de Dios, es necesario examinar más detenidamente cómo se presenta el tema del corazón del faraón en el texto bíblico. Pero eso, mi querido amigo, mi querido hermano, lo estaremos estudiando en la próxima sesión, en el próximo video. No queremos que olvide que
todos los domingos estamos reunidos a partir de las 9 de la mañana en el edificio de la Iglesia de Cristo en Heredia. Este edificio se encuentra diagonal al Liceo Manuel Benavides, en Heredia, ahí cerquita del hospital, entre la avenida 16 y la calle 16. Ahí en la pura esquina estamos nosotros. Con gusto le estaremos recibiendo y estaremos glorificando el nombre del Señor, y también estaremos felices de compartir con usted el gozo de poder glorificar a nuestro Dios juntos. Que el Señor nos bendiga y nos guarde.